Excelentísimo vicepresidente de Alumni, autoridades, doctora del Cañizo, señoras y señores, compañeros, muy buenas tardes. Y me gustaría empezar, obviamente, agradeciendo a Alumni este nombramiento o este honor, ser socia de honor que recibo hoy, realmente con gran agradecimiento y con una gran humildad, teniendo en cuenta todos los que me han precedido en este nombramiento como socios de honor de Alumni, que tienen una elevada categoría personal y profesional y, por lo tanto, intentaré mantenerme a la altura de los que me han precedido. Voy a comenzar con mi presentación un poco justificando mi trayectoria profesional. Como ha comentado la doctora del Cañizo, a la cual también me gustaría agradecer personalmente todo su discurso, centrada fundamentalmente en el mieloma, pero haré bastante alusión a lo que puede ser el mieloma como un modelo de enfermedad del cual se pueden aplicar muchos conceptos para hacer investigación. Desde mi punto de vista, los principios básicos que deben regir la investigación tienen que estar basados en una investigación básica, una investigación translacional, una investigación clínica y, por supuesto, aplicar los datos de los ensayos clínicos para ver su reproducibilidad en la vida real. En el caso del cáncer, en general, podemos ver aquí en esta diapositiva cómo es una enfermedad cuya complejidad probablemente todos conocen, todos han oído hablar, fundamentalmente porque no hay una vía, una alteración única que guíe la transformación de una célula normal en una célula cancerosa. Y esto complica, pero al mismo tiempo representa un gran reto para poder investigar a la hora de descifrar causas de por qué la célula normal se convierte en célula tumoral y, por supuesto, investigación clínica para desarrollar opciones terapéuticas, si es posible, curativas para los pacientes con cáncer. En el caso de los cánceres hematológicos, creo que tenemos una gran ventaja, al menos me lo parece, con respecto a los tumores sólidos, y es que el cáncer hematológico está en la sangre. Y la sangre, como todos pueden saber, es de mucho más fácil acceso que lo es un tumor sólido. Por lo tanto, esto creo que representa una gran ventaja que los hematólogos tenemos y que hace que la investigación, de nuevo desde mi punto de vista personal, sea muy satisfactoria. En muchas ocasiones no tenemos más que ir a hacer un análisis de sangre, una punción de la médula ósea para ver todo el tumor, no solamente en el momento basal, sino ver cómo va respondiendo a lo largo del tratamiento. Creo que esta es una gran ventaja que tenemos. Si me centro un poco en los éxitos de una carrera profesional dedicada a investigar en una enfermedad, me gustaría poner en contexto que el punto de partida es un estudio detallado y profundo de toda la literatura, que ello requiere un gran esfuerzo. Yo intento educar a los estudiantes e incluso a los residentes para decirles que tienen que ejercer un estudio crítico, un estudio de todo lo que otros han hecho, pero al mismo tiempo intentar encontrar nichos y vías de donde puedan salir preguntas que condicione el desarrollo de investigación. Por lo tanto, el estudio y el esfuerzo es la base para poder generar preguntas que se puedan responder con cuestiones de investigación. Además del esfuerzo, de nada serviría hacer un esfuerzo personal único si no cuentas con una colaboración. Tienes que contar con tus compañeros desde a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y, por supuesto, trabajar en un ambiente adecuado, un ambiente donde te faciliten la posibilidad de, como mencionaba la doctora del Cañizo, complementar la asistencia, la docencia y la investigación. Y creo que en mi caso se han cumplido, diría, estos tres requisitos. Pero
en mi caso, y diría que cuando nos vamos desde el punto de vista histórico un poco a ver lo que ha sido el mieloma empezó y se descubrió como fruto de colaboración. En el año 1844, Sarah Newbury, de 39 años, murió. Pueden ver en la diapositiva un montón de alteraciones en los huesos. Se le hizo una autopsia y se vio que tenía una gran cantidad de agujeros en los huesos con una sustancia gelatinosa. Obviamente no sabían lo que era, pero el doctor Watson sí que tuvo la peculiaridad y tuvo la visión de asociar lo que a esta paciente le pasó con otro paciente carnicero de Londres, Thomas Alexander McBean, que probablemente sea el primer paciente con mieloma más identificado, el cual, de nuevo, dando un salto para bajar a una cueva, se le rompe el esternón y nota un dolor muy importante. Al mismo tiempo, notaba que su ropa quedaba totalmente tiesa con motivo de la orina y obviamente no sabían lo que era, pero le empezaron a hacer tratamientos que en aquel momento eran tratamientos sintomáticos, pero válidos, le hacían sangrías, con lo cual vamos a ver cómo lo que domina fundamentalmente en esta enfermedad, que es una proteína que se libera a la sangre, se le eliminaba con las sangrías que le hacían y el paciente mejoró. Luego le trataban con quinina y con hierro, es una enfermedad donde cursa con anemia, por lo tanto también mejoró, sin saber de qué se trataba. Finalmente el paciente falleció y al mismo tiempo el doctor Watson vio que tenía características similares a la paciente anterior. Si él probablemente no hubiera buscado la colaboración de otras personas, de otros doctores que le ayudaron a identificar que lo que tenía en la orina eran proteínas, y con ello colaboró con el doctor Henry Bence Jones, y ahora mismo esa proteína que los pacientes con mieloma eliminan por la orina se llama proteinuria de Bence Jones, al mismo tiempo que colaboró con William McIntyre para describir esa sustancia gelatinosa que había en los huesos. Pero, repito, no solamente la colaboración a nivel local es importante, la colaboración fuera. Y, de hecho, al mismo tiempo, en la ciudad de Praga, a un doctor se le diagnosticó de una enfermedad que tenía más o menos las mismas características, fruto de la colaboración de estos doctores en el siglo XIX, condicionó que posteriormente Waldeyer primero y posteriormente Santiago Ramón y Cajal describieran por primera vez que la célula tumoral que tenían estos pacientes era una célula plasmática. Por lo tanto, tenemos que aprender, como siempre, de todo lo que la historia nos enseña, y la colaboración probablemente en el siglo XIX fue lo que motivó, junto con una investigación, el descubrimiento de esta enfermedad. Una enfermedad que se origina en la célula plasmática. La célula plasmática, todos tenemos unas poquitas células plasmáticas en la médula ósea. Las células plasmáticas son las que producen nuestros anticuerpos y son los que nos defienden, pues, de infecciones, de cualquier ataque de agentes externos que podamos tener. En un paciente con mieloma, lo que ocurre es que esa célula plasmática normal se convierte en una célula plasmática tumoral y prolifera de una manera incontrolada en la médula ósea y libera a la sangre una proteína que podemos medir en un análisis de sangre y que es la causante de las principales manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. Anemia. La médula ósea está dentro de los huesos y producen agujeros en los huesos, en algunas ocasiones fracturas en los huesos. Esa proteína se tiene que eliminar por el riñón y produce en algunas ocasiones insuficiencia renal. Les aumenta el calcio en la sangre por la destrucción del hueso y globalmente, como el sistema inmunitario lo tienen debilitado, tienen una mayor tendencia a las infecciones. Al principio se conoce poco sobre el mieloma. Lo ha mencionado la doctora del Cañizo en su introducción. Es una de las enfermedades donde realmente la investigación ha condicionado que descubriéramos que es una enfermedad compleja,
Una enfermedad en la que la célula no tiene una alteración y la célula guía o esa alteración guía la proliferación de las células plasmáticas, sino que hay un modelo que llamamos enrama y la célula plasmática va variando a lo largo del tiempo, va variando en función del tratamiento que le pongamos al paciente y además la célula plasmática intenta establecer relaciones con el resto de células que forman parte de la médula ósea para ganar ella una ventaja proliferativa. Por lo tanto, para dar respuesta a esta complejidad, realmente en torno a finales de los años 90 empieza a aparecer una gran innovación terapéutica para esta enfermedad que antes no teníamos y que quedaba reducido prácticamente a un agente alquilante. El resultado final, a fecha de hoy, es una mejoría muy importante en la supervivencia global de los pacientes con mieloma. Y es algo que vemos a diario en nuestras consultas y antiguamente podíamos tener 1 o 2 consultas de mieloma en el hospital y ahora mismo tenemos que tener 1 o más de 1 consulta diaria. ¿Por qué? Porque el número total de pacientes con mieloma ha aumentado, pero por una buena causa, porque la supervivencia global ha ido aumentando. En mi caso, tuve la gran suerte de acabar mi especialidad, como ha comentado la doctora del Cañizo, en el año 1997 y coincide justamente con ese momento en el que empieza a llegar una gran cantidad de innovación terapéutica a esta enfermedad. Como ella ha comentado, desde el principio y a lo largo de toda mi especialidad, hemos sido siempre educados en el servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca en poner junta la docencia, la asistencia y la investigación. Yo muchas veces digo que cuando entrabas a hacer la residencia no sabías nada de hematología, pero ya tenías un tema de tesis doctoral para hacer. Eso realmente condiciona que salgamos con una formación, desde mi punto de vista, excelente. Cuando yo termino mi especialidad, en el año 1997, la situación laboral en hematología no era la mejor porque no había muchos puestos de trabajo y realmente cuando acabas tu especialidad lees tu tesis doctoral y yo tengo que decir que lo que a mí me ocurrió, que pudiera ser lo que en ese momento fuera lo peor que le podría pasar a una persona, se convirtió probablemente en lo mejor. Y fue que una vez terminé mi especialidad, leí mi tesis doctoral en mieloma, me tuve que dedicar, empezaba en aquel momento la investigación clínica, los primeros ensayos clínicos, y trabajé como data manager, que significa estar al cargo de todos los ensayos clínicos que empezaban a llegar al servicio de hematología. Yo recuerdo que en aquel momento no sabíamos mucho de ensayos clínicos, con lo cual yo siempre digo que era la que menos sabía, pero también la que más sabía. Realmente fue una actividad apasionante y al principio la actividad estaba centrada básicamente en recoger todos los datos de los pacientes que iban entrando en los ensayos clínicos. Pero tengo que reconocer, repito, que lo que piensas que en un momento puede ser lo peor se convierte en una gran oportunidad. Me permitió conocer y aprender muchísimas cosas. Y llega el año 2003, un año importante, donde tiene lugar el Congreso Internacional de Mieloma aquí en la ciudad de Salamanca. Muchos de ustedes reconocerán en la foto la fachada del Gran Hotel, donde tuvo lugar una reunión con una compañía americana que empezaba a desarrollar el primer fármaco que había demostrado cambiar la supervivencia de los pacientes con mieloma. Y yo recuerdo asistir a esa reunión, por supuesto con el doctor San Miguel, y contarnos o preguntarnos qué posibilidades veíamos de investigar con ese fármaco nuevo. Era año 2003, el Centro de Investigación del Cáncer llevaba unos poquitos años ya funcionando y teníamos ya el laboratorio donde se empezaban a hacer estudios preclínicos, células de pacientes con mieloma, donde tuvimos oportunidad de ver cómo con ese fármaco nuevo realmente
las células de los pacientes con mieloma se morían, pero tuvimos al mismo tiempo la oportunidad de ver que cuando lo combinábamos con lo que utilizábamos antes en los pacientes con mieloma, las células se morían en mucha mayor cantidad. Por lo tanto, esa fue la primera propuesta que nosotros le hicimos a una compañía americana, que tengo que decir que al principio yo creo que dudaban un poco de que en España pudiéramos hacer un ensayo clínico por primera vez en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Realmente mi implicación en este trabajo fue total y siempre digo, ¿qué hice en este trabajo? Pues hice de todo, pero fundamentalmente aprendí muchísimo. Tuve que estudiarme todos los protocolos que había antes con ese fármaco para conocer todo. Escribí el protocolo. Tuve la oportunidad de asistir a reuniones importantes donde se diseñó el esquema de tratamiento y pues ello condicionó que realmente aquí en España pues hiciéramos el primer ensayo con esa combinación por primera vez en el mundo en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Obviamente el estar implicado desde el principio en este estudio fue apasionante, pero tienen que saber que en el mieloma, con el tratamiento anterior, prácticamente la proporción de pacientes que remitían de manera completa, es decir, que diríamos la enfermedad no la veíamos, era prácticamente un 1, un 2%. Y con esta combinación vimos hasta un 30%. Fue algo totalmente inesperado, que recuerdo cuando se lo cuento al doctor San Miguel, lo primero que me dice, llamemos a todos los centros para confirmar que esto es correcto, porque claro, dar una información de un 30% y tener la posibilidad de que no fuera correcto, era algo que yo tengo que decir que siempre tenía pendiente, porque obviamente los resultados fueron muy positivos, pero debían confirmarse en un estudio randomizado donde ya no se incluyeron 60 pacientes, sino que se incluyeron más de 600 pacientes. Y he de decir que afortunadamente el estudio randomizado fase 3 reprodujo los datos de nuestros ensayos, de nuestro estudio, con lo cual avalaba nuestra calidad de la investigación clínica y eso que éramos totalmente pioneros y era la primera vez que esta combinación se evaluaba. Como les comento, los resultados iniciales pues, se reprodujeron en este estudio en el que participaron más de 600 pacientes con 151 investigadores en 22 países del mundo. El siguiente paso fue seguir intentando mejorar la supervivencia de estos pacientes y a esta combinación triple, a lo largo de los años, le añadimos un anticuerpo monoclonal. Y el añadir el anticuerpo monoclonal fue otro motivo de éxito y fue seleccionado como una comunicación en una sesión especial en el Congreso Americano de Hematología en el año 2017, porque obviamente las curvas de supervivencia íbamos viendo cómo cada vez que añadíamos algo aumentábamos la supervivencia de los pacientes con mieloma, que no podemos olvidar que era nuestro principal objetivo. Pero además, como he mencionado antes, siempre es importante hacer una lectura crítica y hacer una lectura crítica incluso de los resultados que tú has obtenido. Con la combinación que nosotros habíamos evaluado, habíamos visto una eficacia superior a la que teníamos anteriormente, no había ninguna duda, pero vimos un margen de mejorar el perfil de seguridad, que es algo, por supuesto, muy importante siempre que tenemos a pacientes delante. Por lo tanto, con esta combinación a la que me he referido anteriormente, hicimos un cambio mínimo. El fármaco que se administraba 2 veces por semana, administrarlo 1 vez por semana. Siempre he oído que la gran innovación muchas veces viene derivado de cambios muy pequeños, pero que tienen un impacto importante en la práctica clínica. Y esto fue lo que motivó. Con la administración semanal del fármaco redujimos la toxicidad de una manera importante, pero la eficacia se mantuvo. Esta innovación fue relevante y motivó también
una presentación plenaria en el año 2009 en el Congreso Americano de Hematología, lo que condicionó la publicación posteriormente de estos datos. Pero más aún, hoy, en el año 2024, el bortezomib, que es este fármaco, se administra prácticamente de manera universal una vez por semana. Como les comentaba, el empezar como data manager en el Hospital Universitario de Hematología, que al principio pudo ser algo que dices no es lo que me correspondería, que yo había acabado mi especialidad en hematología, pues como les comentaba, ha sido realmente la fuente de la gran mayoría de mis éxitos profesionales. Y de hecho, como la doctora del Cañizo ha mencionado, tengo el gran placer de dirigir la unidad de ensayos clínicos, cuyo éxito, ella es muy modesta, es fundamentalmente suyo. Y yo se lo he dicho muchas veces, porque cuando ella se convirtió en nuestra jefa de servicio, apoyó y apostó al 100% por tener una unidad de ensayos clínicos de la magnitud y de la calidad que tenemos en el Hospital Nuevo. Así que, Chelo, siempre sabes que esto es un logro que te debemos y realmente ahora pues tengo que decir que lo disfrutamos y pues todos los pacientes, más de 500 pacientes al mes que pasan por nuestra unidad de ensayos clínicos, se benefician y nos felicitan realmente por las instalaciones y por lo que motiva tener esta instalación, por la asistencia y fundamentalmente por la atención que los pacientes se merecen cuando vienen a recibir los tratamientos. Siguiendo un poco con la trayectoria de la carrera profesional, como yo les comentaba, lo que hizo que cambiara, obviamente ya no fui más data manager y fui avanzando en mi carrera profesional, pues lo que ha motivado ha sido el esfuerzo. Por mi parte fue clave y es algo que yo también intento transmitir a la gente joven. Muchas veces intentan preguntarte cuál es tu modelo de éxito, como quien dice, y yo digo que el principio básico es el querer y el principio básico es un esfuerzo. Pero les comentaba anteriormente que junto con el esfuerzo, la colaboración y el ambiente adecuado son algo clave. Y en esto creo que he sido tremendamente afortunada. El servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca creo que es un ejemplo de ello. En esta fotografía pueden ver a la izquierda mis dos compañeros de residencia, Norma Gutiérrez y José Antonio Pérez Simón, compañeros excelentes y hematólogos de una gran trayectoria profesional en el momento actual. Y en la parte de la derecha, don Agustín Ríos y don Antonio López Borrasca, que creo que formaron un tándem y he de decir que desde mi punto de vista fueron visionarios hace muchos años en crear un servicio de excelencia en el Hospital Universitario de Salamanca. Pero, por supuesto, y en mi caso personal, la labor de mentorización por parte del doctor San Miguel fue clave. Seguir en el trabajo al doctor San Miguel no es fácil, pero la educación en atención al paciente, en docencia y en investigación, creo que fue clave. Pioneros, don Agustín Ríos, don Antonio López Borrasca. El profesor San Miguel creo que lo explotó al máximo. La doctora del Cañizo posteriormente, el doctor Marcos González y nuestro jefe actual, el doctor Sánchez Guijo, igualmente. Y creo que son pilares básicos en los cuales nos educaron. Pero me gustaría también hacer mención a la labor de mentorización que creo que es clave y el doctor Jesús San Miguel creo que ha sido una pieza clave en mi desarrollo profesional. Hablaba, por supuesto, de colaboración y trabajo en equipo. Y prueba de ello es que el servicio de hematología pues, ha ido creciendo desde las primeras fotos que vemos arriba y realmente el trabajo en equipo y la ayuda y la colaboración es lo que contribuye de una manera clave también a que tú, y en mi caso, haya podido desarrollar mi actividad profesional. La colaboración, decía, a nivel local, pero también a nivel nacional, y aquí tenemos el Grupo Español de Mieloma, con el cual
colaboro y tengo pues la suerte de ser uno de los coordinadores del mismo. Pero también a nivel internacional. Tenemos un grupo internacional de mieloma, una sociedad internacional del mieloma, formo parte de su comité ejecutivo y realmente es importante colaborar también a nivel internacional. Y fruto de ello, pues hay que hacer el esfuerzo y hay que salir fuera también de tu ciudad y de tu país. Y fruto de ello, pues mantenemos relaciones a nivel europeo, a nivel americano, y todo ello, al final, permite colaborar, permite crecer y permite, al final, intentar conseguir nuestro gran objetivo, que, como he mencionado, es, en el caso del mieloma, prolongar la supervivencia, y ahora mismo tenemos que conseguir la curación de la gran mayoría de los pacientes. En cuanto a la actividad investigadora, pues seguí mi trayectoria hasta el momento actual con el tratamiento de la primera línea que les comentaba anteriormente, y ahora estamos más centrados en hacer un tratamiento adaptado a la fragilidad para identificar pacientes que están muy bien, pacientes que son más frágiles. Pero también hay otra vertiente de mi investigación que creo que es interesante y se la voy a mencionar brevemente. Y es el mieloma, esa enfermedad de la que yo les he hablado. Sabemos que siempre está precedida por unas enfermedades, unas situaciones premalignas que en muchas ocasiones no se diagnostican. Los pacientes, las personas, cumplen su expectativa de vida y no saben que han tenido una enfermedad precursora que pudiera haber acabado en desarrollar un mieloma. Pero es cierto que cuando se diagnostican este tipo de enfermedades que preceden al desarrollo del mieloma, pues las tenemos que hacer un seguimiento. Y eso también ha sido fruto de la investigación. Y aquí en el Hospital Universitario de Salamanca se intentó evaluar o identificar qué pacientes con esa enfermedad asintomática estaban cerca de desarrollar síntomas. Y si recuerdan, los síntomas eran tener fracturas en los huesos o tener anemia o tener insuficiencia renal. Eso nos permitió identificar a un grupo de pacientes que sabemos que tienen una enfermedad asintomática, pero con un riesgo alto de que puedan desarrollar un mieloma. Y nos planteamos con una estrategia, pues la verdad es que atrevida, y tengo que reconocer que no menos criticada por algunos, plantear un tratamiento precoz. Y el tratamiento precoz realmente es lo que hacen la mayoría de los oncólogos con muchos tumores sólidos. Detectan precozmente un cáncer de mama, un cáncer de colon y lo tratan porque con eso lo curan en muchos casos o cuanto menos van a retrasar el que aparezcan más síntomas o el que aparezcan metástasis. Nuestro objetivo con el tratamiento precoz era evitar toda la sintomatología que los pacientes con mieloma pudieran desarrollar. En esto también hemos sido pioneros y iniciamos un estudio randomizado en el que elegimos 120 pacientes con mieloma sin síntomas y a 60 los tratamos y a 60 no los tratamos. Los resultados fueron muy positivos y realmente el tratamiento precoz retrasó la progresión a un mieloma activo, pues básicamente la diferencia fue entre 2 y 9 años, con un beneficio además en supervivencia global. Y estos datos fueron pioneros y he de decir que han sido el comienzo de una trayectoria de investigación a nivel mundial enorme en esta enfermedad, en el mieloma asintomático, y ahora mismo hay más de 80 o 90 ensayos clínicos en marcha en esta enfermedad. En la investigación, y todos ustedes lo saben, es importante no solo reportar unos datos, sino que luego se reproduzcan. Por lo tanto, nuestros datos los reprodujo años más tarde un grupo americano y nuestro siguiente paso fue intentar ofrecer una opción curativa a estos pacientes. Estos son los resultados del último estudio que acabamos de publicar, también en pacientes con mieloma asintomático, con un tratamiento un poquito más agresivo con la intención de curarlos. No tengo claro que vayamos a curar a todos los pacientes, pero realmente las curvas que tenemos de supervivencia son curvas muy prometedoras
confirmadas además por otros estudios. La investigación clínica, que forma parte de mi actividad habitual y que ha sido gran parte de mi trayectoria, siempre debe ser complementada con investigación translacional. Intentar entender por qué hay pacientes que responden, por qué hay pacientes que no responden, intentar complementar con estudios biológicos. Y en este sentido, pues les muestro un ejemplo de colaboración, de investigación translacional complementada a todos los estudios que hacemos en mieloma para intentar evaluar la respuesta de los pacientes a los tratamientos con técnicas muy sensibles, pero en la sangre periférica, para que simplemente con un análisis de sangre podamos detectar la ausencia de células plasmáticas. Un esfuerzo colaborativo con 3 hospitales, la Clínica Universitaria de Navarra, Salamanca y el Hospital 12 de Octubre. En Salamanca lo que hacemos es espectrometría de masas para identificar la masa molecular del pico monoclonal de esa proteína que los pacientes tienen en la sangre. Y alcanzamos niveles de sensibilidad muy buenos, pero, como he dicho anteriormente, complementadas con otras estrategias. Como parte de la colaboración con la investigación translacional y la investigación básica, colaboramos, por supuesto, con el Centro de Investigación del Cáncer, donde tenemos nuestro laboratorio y nuestro grupo de gente que se dedica a este tipo de investigación. Y tenemos siempre, o intentamos tener, proyectos de colaboración conjunta, donde nosotros, desde el hospital, les pasemos las muestras de los pacientes y hagamos investigación complementaria que de nuevo nos ayude a entender por qué hay pacientes que responden, por qué no. Y ahora mismo, con la llegada de la terapia celular, de la terapia CAR-T, de terapia innovadora, estamos implicados en proyectos para intentar averiguar los mecanismos de respuesta y los mecanismos de resistencia. Con esto hago alusión a la llegada de la inmunoterapia, del cual probablemente muchos de ustedes han oído hablar, y el mieloma es una enfermedad donde merece investigar sobre las estrategias nuevas de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque durante las fases en las que la enfermedad es asintomática, el sistema inmune, que es nuestro ejército natural que nos protege del desarrollo de enfermedades, está potente y aunque la enfermedad sea asintomática, el sistema inmune mantiene bajo control ese poquito de enfermedad y hace que los pacientes no desarrollen la enfermedad. Pero probablemente el sistema inmune se deteriora y permite que la enfermedad progrese. Es por ello por lo que en el mieloma múltiple las investigaciones con la terapia CAR-T o con anticuerpos monoclonales biespecíficos realmente es muy atractiva. Ya tenemos terapia CAR-T disponible para nuestros pacientes con mieloma y otros tipos de estrategias de inmunoterapia. Y esta inmunoterapia va a llegar también a estos pacientes con mieloma asintomático y tenemos estudios con estrategias de inmunoterapia y otras que vamos a hacer. Por lo tanto, al final, poniendo en conjunto todo esto, la investigación básica, translacional, clínica, colaborando todos, yo creo que vamos a acabar consiguiendo nuestro sueño, que es que el mieloma se cure. Esto sería lo que nosotros esperábamos, una curva de supervivencia compatible con la de la población normal. Aquí tenemos una curva de supervivencia cuando tratamos a pacientes con mieloma asintomático y en otra cuando tratamos a pacientes con mieloma sintomático, pero con nuevas estrategias de tratamiento. Por lo tanto, yo creo que estamos cada vez más cerca de poder ofrecer la curación, repito, no a todos, pero sí a una proporción importante de pacientes con mieloma. No nos podemos despistar y, por supuesto, tenemos que saber que nuestro enemigo, que es la célula plasmática, va a intentar escaparse y va a intentar protegerse del tratamiento que nosotros demos y, por lo tanto, tenemos que estar siempre alerta y seguir con nuestras estrategias de investigación. Como ha comentado la doctora del Cañizo, pues también parte de mi actividad ha estado dedicada a la docencia,
a la docencia práctica en hematología, cuando era residente, cuando era adjunto. Siempre hemos llevado a los estudiantes con nosotros. Yo siempre digo que son tremendamente agradecidos y en cuanto les haces casos, les explicas las cosas y ven la realidad en los pacientes, pues se apasionan con muy poco. E incluso en el tratamiento del mieloma asintomático, yo consigo que sin que sepan nada del mieloma, en un grupo de 10 se dividan 5 y 5, 5 estarían a favor de tratar y 5 no quieren tratar. Por lo tanto, realmente la docencia es una actividad que me apasiona porque, repito, los estudiantes creo que son como esponjas que agradecen realmente la formación. Actualmente soy profesora titular de hematología en el Departamento de Medicina y coordino también la asignatura de Medicina Bucal en odontología, pero es cierto que participo también como parte de la actividad docente universitaria posgrado, tanto en la Universidad de Salamanca como participando en cursos y en títulos de expertos con otras universidades. Por supuesto, participo en la dirección de trabajos de fin de grado, que siempre intento que los trabajos de fin de grado, con toda la gente que me apoya, sean trabajos, mini trabajos de investigación, donde el estudiante tenga por primera vez contacto con el procedimiento científico, con la metodología del proceso científico y que les pueda abrir la mente y crear un poco pues, la expectativa de seguir investigando una vez acaben la carrera e inicien su proceso de formación. Por supuesto, también tenemos el compromiso de hacer que nuestros residentes en hematología lean su tesis doctoral, porque ello les va a ordenar la cabeza y la mente de una manera estupenda para poder desarrollar su actividad profesional mucho mejor. Como comentaba anteriormente, además del esfuerzo, de la colaboración, de trabajar en un ambiente adecuado que es necesario, yo siempre pues digo que por qué no tienes que tener también un poquito de suerte en la vida. Y la suerte, pues yo digo en mi caso, pues puede empezar desde el principio. ¿Por qué? Porque mis padres siempre nos han educado en la libertad de que hiciéramos lo que quisiéramos, tanto mis hermanos como yo. Recibí una formación excelente en Zamora. Hice la carrera de medicina en Valladolid porque mi hermana estudiaba allí económicas y también creo que recibí una formación excelente, pero tenía claro que cuando acabé la carrera de medicina, hematología estaba en mi prioridad y tenía claro que quería formarme en un sitio excelente. Salamanca estaba en el primer lugar. Tuve la suerte de que la puntuación de MIR me dio para coger Salamanca y ese fue el motivo por el que desde el año 94 estoy aquí. Obviamente, tú no puedes desarrollar una carrera investigadora, una carrera de gran esfuerzo y dedicación si no tienes un soporte de tu familia. Mis hermanos y, por supuesto, mi marido y mis 3 hijos, que obviamente supone dedicarles muchas veces menos tiempo. Yo lo cambio, no sé si es conformismo o no, porque el tiempo que les dedique sea de mayor calidad. Pero, en principio, creo que ellos están orgullosos, pero, por supuesto, parte de esta carrera profesional se la debo también a ellos. Obviamente, la labor que me queda y la labor en la que estoy implicada no es sencilla. Yo tuve un mentor estupendo. He trabajado en un ambiente estupendo y tengo que delegar y tengo que hacer esa labor de mentorización con toda la gente joven que está en el servicio de hematología y que forma parte también de nuestra unidad de mieloma. Por lo tanto, esta responsabilidad es importante para mí y la intento ejercer en la medida de lo posible como lo hicieron conmigo. Termino diciendo que creo que todos estos esfuerzos, esta colaboración, este ambiente adecuado que me ha permitido desarrollar mi carrera profesional en la investigación clínica en una enfermedad como es el mieloma, pues me ha permitido trabajar de una manera más homogénea, ofrecer siempre lo mejor a los pacientes y creo que ejercer una medicina
de una mayor calidad. Por eso siempre mi recomendación es, una vez más, poner en conjunto la docencia, la investigación, la asistencia clínica y terminar, obviamente, dando las gracias una vez de nuevo a Alumni por darme este honor de formar parte de los socios de honor. Repito que para mí lo acepto con una gran humildad, vista la categoría de las otras personas que son socios de Alumni, y espero contribuir a mantener la misión de esta asociación, que está basada en establecer un nexo permanente entre toda la gente que ha tenido algún vínculo con la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por su atención.